Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Kamek Fernández. Mientras me putean por cucaracha, algo que generalmente ya es tradicional en estas secciones, vamos a explicarle un poquito lo que voy a contar hoy, que viene de la mano de lo que ya vengo presentando en esta sección, que son como autores, ¿no? Hablamos de Frank Miller en su momento, hablamos de Alan Moore, del último que hablamos fue Jack Kirby, y con relación a lo que nos estaba contando Mariano de este corto que había visto sobre Death, el personaje que sale de la mitología de Sandman, voy a hablar un poquito de aquel otro autor que me parece súper importante y que es un gran contador de historias, una persona que desarrolla historias muy interesantes y que tiene una forma de pensar muy amplia las mismas historias, que es no más ni menos que de Neil Gaiman. Neil, nacido en Inglaterra, es una persona que desde muy chico ha consumido lectura, lee desde muy chico. Y las primeras historias que le llamaron sumamente la atención fueron El Señor de los Anillos y Las Crónicas de Narnia. O sea, ya viene mamando esa historia de ficción, esa historia de mundos amplios, con muchas historias desde muy chico, y empezó a desarrollar ese universo en su cabeza, esa gana de contar historias, esas cosas de querer ir un poquito más allá en todos sus universos. Y empezó su carrera básicamente como crítico y como colaborador, ¿no?, en pequeñas revistas de cómics, porque también cuando empieza a crecer, empieza a tomar contacto con los cómics y empieza a deducir que puede contar historias a través de eso, y a su vez puede contar historias mucho más fuertes, mucho más armadas, mucho más amplias. No así, tampoco deja las otras clases de lecturas, porque es lo que lo fomentan y lo que él también se siente muy cómodo haciendo. Recordemos que Neil Gaiman no solamente es un guionista de cómics, sino que también es escritor, tiene varios libros a su nombre, ha hecho adaptaciones, ¿no?, al cine de algunos de estos libros, como Stardust, ha incursionado en lo que es las adaptaciones, no cosas escritas por él y luego llevadas al cine, sino trabajar sobre material existente y adaptándola como para series y cine. Ha trabajado de guionista. La verdad que es un tipo que es muy prolífero a la hora de escribir, a la hora de consumir historias y transformarlas, de ampliarlas. La verdad que Neil Gaiman es, de los contemporáneos, uno de los más clásicos y fuertes de cualquier clase de lectura de fantasía. Fuertemente estamos hablando de lectura tipo fantasía, algo que en los cómics te permite hacer mucho. Como dije, empezó haciendo críticas y colaboraciones en pequeñas revistas, y su primer trabajo formal para, por ejemplo, DC fue La Orquídea Negra. Ya había trabajado previamente de forma independiente también, y es en estos trabajos, en la vida misma, que se empieza a cruzar con gente como, por ejemplo, Alan Moore, del que hablamos ya anteriormente, y que termina siendo, junto con Alan Moore, uno de los más revolucionarios a la hora de contar historias en general, ¿no? Alan Moore siempre se dedicó mucho más a los cómics, Gaiman, como digo, tiene un aspecto más amplio. Y es por La Orquídea Negra, este primer trabajo en DC, que Karen Berger, quien trabajaba en su momento en DC y que posteriormente también sería una de las editoras y directoras ejecutivas del sello Vértigo, la subsidiaria más grande que tiene DC. Vértigo tiene grandes libros, como por ejemplo The Preacher, ¿no?, de Garth Ennis, que ya vamos a venir a hablar de Garth Ennis, junto con otras cosas, como por ejemplo también el gran maravilloso de Hellblazer, básicamente Constantine, ¿no? Digamos, nosotros conocemos como Constantine, pero la saga es Hellblazer. Bueno, en este sello, Gaiman tiene un objetivo,
Porque le dijeron, tengo un personaje que está medio olvidado por ahí, ¿no? Como en su momento agarró Frank Miller con Daredevil y lo revitalizó. Bueno, él tenía que reescribirlo, tenía que reimaginarlo, tenía que darle una reedición completa a un personaje que estaba olvidado, un personaje que era de vez en cuando, acá lo tenemos, pues venga, que lo agarramos y lo ponemos en escena. Estamos hablando de Sandman, estamos hablando de Morfeo, estamos hablando de Dreams. Uno, ¿no? De los eternos, uno de los de Endless, de los sin fin. Ya en breve hablamos un poquito de este selecto grupo, pero vamos a concentrarnos brevemente primero para que entiendan por qué es tan importante o por qué es tan grosso la historia de Sandman. Morfeo, el dios del sueño, podemos tomarlo como un dios, aunque en verdad su representación es un poquito más etérea. Representa el sueño, a los sueños, es el encargado de los sueños, es quien dirige la tierra de los sueños, la realidad de los sueños. ¿Cómo arranca la historia? Un brujo intenta capturar a uno de estos eternos, uno muy impuntual, que es muerte, intenta capturar a la muerte. ¿Por qué? Porque su objetivo es tener vida eterna. Entonces su objetivo, o en verdad, se preparó para capturar a la muerte, pero se equivoca y captura el sueño. Lo captura Morfeo. E intenta chantajearlo para que le traiga muerte, para que le dé vida eterna, todo, durante 75 años. Morfeo no hizo nada. Morfeo no habló. Morfeo se quedó callado viendo como esta persona que lo intentaba chantajear lentamente envejecía y moría. Llegado el caso, Morfeo se libera. Se desquita contra el hijo de este gran mago. El mundo era medio un caos porque había problemas básicamente de sueños. La gente dormía poco, dormía mucho. Y es muy curioso, por ejemplo, cómo se desquita con el hijo de este gran hechicero. Lo lleva a lo que él llama el despertar eterno. Es una persona que está condenada a dormir teniendo pesadillas brutales, las cuales terminan despertando a la persona en otro sueño, en otra pesadilla y así eternamente. Es nada, parece que es un castigo muy terrible, ¿no? Imagínate, vos estás en una pesadilla. Increíble pesadilla. Te levantás para estar dentro de otra pesadilla y así eternamente. La verdad, yo no me prefiero estar cayéndome al vacío que tener esa clase de castigo. Y la historia de Sandman es cómo este ser, sueño, Morfeo, intenta recuperar sus poderes, intenta recuperar las cosas que fue perdiendo, intenta recuperar el dominio de la tierra de los sueños, la tierra que él, su propiedad, su dominio. Y en el medio vamos conociendo distintos personajes, vamos conociendo un poco de la historia de cómo era Morfeo previamente a esta situación, que era un tipo bastante serio. Estamos hablando de una persona que no era muy buena, era bastante forra, de hecho, y que a través de ir tratando, ¿no? De ir recuperando lo que era antes, se da cuenta de que cometió varios errores e intenta remediarlo. Parece que es una historia de eso, redención, del héroe, que, insisto, estamos hablando del mismo dios del sueño, digamos que hasta una persona, un ente, puede redimirse. Y sí, eso es lo que intenta plasmar Neil Gaiman en esas historias, donde empiezan a aparecer distintos personajes, distintas personas involucradas en todas estas historias y con el círculo, ¿no?, de Morfeo. Dentro del círculo de Morfeo hay otros 6 personajes que representan eventos, sucesos, serían como dioses. Porque, insisto, Morfeo es la representación de los sueños. No sé si llamarlo dios del sueño. Pero es como los sueños. Y a su vez tiene
6 familiares, en el caso de algunos son hermanos, otros son como gemelos. Los detalles los conocerán una vez que lean las historias de Sandman, que las súper recomiendo. ¿Pero por qué? Porque no solamente porque Gaiman escribe muy bien, es muy prolífero, y la forma en la que te lleva la historia es muy interesante, porque a veces parece que estás en un sueño dentro de otro sueño y que te lleva a otra historia. Siempre considerando que Gaiman contempla las historias como la extensión de los sueños. Por ende, tiene un poquito de gracia que escriba sobre este personaje y tiene un poquito más de relevancia una vez que lo empieces a leer, aparte de todo el magnífico arte que tiene la obra, que incluye a varios dibujantes y cada uno presentando estéticas similares pero distintas que aportan a la historia un muy buen efecto visual. De estos personajes que justamente estaba hablando antes, estos 6 personajes nuevos, aparte de Sandman, que existen, son otras deidades, son otras interpretaciones de distintos sucesos en la vida, ¿no? Tenemos al Destino, quien es una persona ciega que tiene adosado así a través de una cadena un libro que solamente él puede cargar. Esta persona tiene en ese libro todo lo que pasó, pasa y pasará para toda la existencia. Representa eso mismo, al destino. Luego, por ejemplo, está la representación del deseo, que es una persona que se presenta como con ambos sexos, medio andrógino, que representa el deseo, pero no solo sexual o amoroso, toda clase de deseo. Toda clase de deseo. Cualquier deseo. Cualquier cosa que desee, comida, sexo, un objeto, la fama, cualquier cosa, representa eso. A su vez, tenés un personaje que es Destrucción, que no es una fuerza malévola, sino que representa los factores de cambio que hay en el universo. Destrucción antepone que las cosas viejas dejan de estar para que haya cosas nuevas. Es como un ente de creación. Luego está el ser que personifica todo lo que es la angustia, la depresión, ¿no? Que es como un estado previo o posterior a lo que es el deseo. Por eso son personajes que generalmente están juntos, por eso son personajes que se los emparenta mucho, que se llama Desespero. Un personaje más que es Delirio, que representa lo que es toda la parte más de locura, de vértigo, de cambio constante, de cosas que no se pueden controlar, pero a su vez son muy expansivas, que es Delirio mismo, este personaje representado por, en el caso, una chica que tiene una estética medio punk. Y luego está el personaje que con el que más nos vamos a topar luego de Sandman, que tiene mucha relación con Morfeo, que es Muerte. Este personaje que justamente estaba comentando Mariano del corto, muy bueno el corto, se lo recomiendo, se llama Muerte, Death, que no por nada también es el personaje favorito de Neil Gaiman en toda la historia. Representa a eso, representa a la muerte, representa a quien te lleva, ¿no?, de este plano al plano del más allá, al plano de la luz eterna, del descanso eterno. Es muy curioso cómo trata la relación entre estos dos personajes, estos dos entes, ¿no?, del sueño y de la muerte. ¿Por qué? Porque físicamente un poco que son parecidos. Muerte se representa como una chica gótica, muy linda, y que es muy atrayente para cualquier persona. O sea, se dice que hasta la persona que la llega a ver no se puede olvidar de ella. Porque te atrae, tiene una personalidad que aparte es muy jocosa, es muy alegre, algo totalmente contrario a lo que uno supone de la muerte, que sea triste, fría, distante. No. Este personaje que representa a aquella persona que te lleva hacia el más allá, es un personaje que representa en verdad el sentido, ¿no?, de la vida. Porque la vida eterna carece de ciertos pilares
que te da, ¿no?, la cuestión de lo efímero. Cuando aparece, no aparece triste, sino que aparece contenta. ¿Por qué? Porque es como, bueno, mirá, ya viviste. Acá esto no es un corte y nos vamos a otra cosa. Esto es, de acá pasás a otro plano. Acá vas a empezar a afrontar cuál es el sentido de tu vida, cómo es el pasaje, qué pasó, dónde estoy, a dónde voy. No es una tristeza absoluta. Es más, el mismo Morfeo se sorprende al ver la reacción de los humanos. ¿Por qué? Porque básicamente dice, yo no puedo creer que la gente acceda a entrar tranquilamente a mi reino, porque todos dormimos, un reino que no es grato. Porque si bien el sueño puede tener algo muy lindo, una producción muy linda de algo, son un montón de historias, de situaciones reprimidas, uno puede vivir pesadillas, puede vivir situaciones desagradables, una y otra vez todos los días. Y aún así, siempre entramos, siempre vamos a la zona de los sueños, de una zona en la que entramos y salimos que no podemos sacar nada. A menos, obviamente, que Morfeo te diga, sí, llévatelo tranqui. Pero es muy raro eso. Es una zona donde puede pasar de todo. Obviamente controlado por él, pero cuando uno sueña, está totalmente a merced de lo que su mente proyecte en este reino. Es un caos constante. En cambio, la muerte, o por lo menos lo que se representa aquí en la historia de Sandman, la muerte está presentada como la paz absoluta. Vos vas al más allá para descansar, sin la necesidad de sufrir todo lo que sufrís diariamente, sin la necesidad de sufrir todo lo que podrías sufrir en el reino de los sueños. Para Morfeo, la recepción de la muerte es algo totalmente natural y totalmente entendible y lógica, y es un paso totalmente positivo. Y es algo muy interesante porque ahí empezamos a ver ciertas cosas, ¿no? De tener que replantearnos las situaciones que vivimos nosotros hoy en día, ¿no? Por ejemplo, como comentaba, uno de estos endless o eternos es destrucción, pero no es malo destrucción. No es de hecho, es un personaje re carismático, es un colorado que vaga por ahí, que hasta se hizo medio hippie, medio que dejó sus obligaciones, pero que representa el factor de cambio. Nosotros tenemos un factor de cambio constante. ¿Por qué destruimos? Porque construimos. Destrucción precede a la muerte. Porque corta con un fin y vos luego creás nuevamente. Una vista un poco filosófica de toda esta representación es lo que se ve en la historia de este mundo de Sandman, de Neil Gaiman, que insisto, que es un personaje increíble, que Gaiman es un escritor increíble y que recomiendo fuertemente leerlo, sea en cómics, sea en libros, no importa. Gaiman es una persona que escribe muy bien. Y siempre partiendo del hecho de que las historias son una extensión de los sueños. E insisto, no es coincidencia que haya terminado agarrando a Sandman. Y es más, dentro del palacio de Sandman, dentro de su reinado, hay una biblioteca de todas las historias que nunca se escribieron. No por algo, Sandman a su vez ha tenido contacto con escritores como Shakespeare, por ejemplo, quien en los sueños que él le ha dado ha imaginado historias como Romeo y Julieta, o todas esas historias que han sido famosas por Shakespeare, por ejemplo, se las terminó otorgando básicamente Sandman a través de sus sueños. Sandman será una representación de Neil Gaiman, y no sé, pero sí es un personaje súper interesante, todo su mundo, toda su construcción, la obra en general de Neil Gaiman es muy interesante y súper recomiendo leerla, súper recomiendo tenerla a mano, no solamente de cómics, sino todos los libros que haya hecho. La verdad que es muy entretenido poder leerlo. Busquen en internet, ahí en YouTube, hay varias charlas de él dando masterclass de esto, de historias, de escritura. Hay cosas muy interesantes que dice y hay muy buenas
muy buenos tips que él tira, ¿no? Se los recomiendo buscar. Hasta acá todo lo que puedo decir de Sandman. No lo terminé de leer, tengo los primeros 3 tomos y me encantaría terminar de leerlo, me encantaría tener toda la historia de Sandman. Ya un día lo voy a lograr. Como así, leer otras historias también de Gaiman que haya escrito. Y nada, les súper recomiendo ver el corto, que es Muerte, para que entiendan un poquito más el personaje, ¿no? Para viéndolo. Hojaldre, que por ejemplo va a haber ciertas adaptaciones de Sandman, que ya están en tratativas como en series. También va a haber una especie de audiobook de Sandman, haciendo voces de los distintos personajes. Puede estar muy interesante. Está guionada y está supervisado por Gaiman, así me parece que va a ser un producto sumamente cuidado. Nada, no puedo más que insistir en que lo lean, en que lo busquen, que lo conozcan. Neil Gaiman, su obra. Así que nos vamos a ver si podemos efectivizar la columna de emprendedores. Y algo muy importante es que nos vamos con una obviedad, nos vamos con una cover de Sweet Dreams. Nada, fíjense, porque cuando caen en los sueños ya están en otro plano.